Buenas noches, bienvenidos a su canal en YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional Campus Ajusco. En esta tarde-noche estamos muy contentos, tendremos la oportunidad, el privilegio de dialogar alrededor sobre un libro realmente importante, un libro que creo que se hablará mucho de él en los próximos meses. Me refiero a el título Estado del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México, el primer volumen, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional apenas el año pasado y el mismo coordinado por la doctora Guadalupe Olivier, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Asimismo, damos la bienvenida a los doctores Sergio Tamayo, el doctor Sergio Tamayo de la Universidad Autónoma Metropolitana, y a la doctora Denise de Jesús Cejudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien junto con la doctora Olivier y bueno, con quienes nos sigan a través del canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco y que hagan sus comentarios y sus preguntas en el chat en vivo, poder tener este diálogo. Pero bueno, queremos comenzar con la doctora Guadalupe Olivier, que nos cuente un poco acerca de cómo inicia el proyecto de Estado del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, antes que nada agradezco a Sergio Tamayo y a Denise Cejudo que aceptaron hacer comentarios al libro. Y bueno, a mí lo que me gustaría un poco es comentarles cuál es el origen. Estudios de los Movimientos Sociales realiza su primer congreso. Y aquí la idea central que surge de la Asamblea General al final del Congreso, la idea era establecer una articulación como más fuerte con los estudiosos del campo de los movimientos sociales y también con grupos de activistas. Entonces, lo que constatamos en aquel intercambio de ideas de cierre, después de haber pasado 5 días de congreso, es que no tenía, por lo menos en el país, no teníamos la suficiente sistematización del tipo de temas, el tipo de autores, problemáticas, metodologías, sistemas teóricos, en fin, como para poder ubicar cuál ha sido el desarrollo, no solamente temáticamente hablando de los movimientos y sus problemas, sino la manera en que estos han sido estudiados en nuestro país. Y por otro lado, como el principio de la red es esta interactuación entre investigadores y el propio activismo, también recuperar en la medida de lo posible todos los documentos que pudieran a lo largo del tiempo haber publicado las organizaciones en resistencia. Esta parte, bueno, de pronto fue un poco complicada, pero digamos que estaba dentro de ese propósito, ¿no? Entonces, bueno, en el 2016, quiero corregir, el 2015 es cuando surge la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y es en 2016 cuando se hace el primer congreso, por cierto, en Rectoría General de la UAM, en la Ciudad de México. Entonces, ahí es donde les digo que al final del congreso surgen todas estas ideas, ¿no? Ahora, yo creo que algo bien importante que hay que decir, salvo la mejor opinión de mis colegas que van a hablar en un rato más, en términos sobre todo de si logramos el objetivo, es que lo que no queríamos era hacer una simple compilación de artículos, ¿no? Y temáticas ahí seleccionadas que dieran a lo mejor cuenta de algunos movimientos sociales, acciones colectivas o algunas resistencias emblemáticas que ya todo mundo conocemos, o sea, las clásicas del 68, por ejemplo, algunas cuestiones que ya estaban realizadas sobre movimiento magisterial, etcétera, ¿no? Todos estos que ya son de por sí emblemáticos, todo el movimiento zapatista, por ejemplo, sino básicamente tratar de ubicar qué otras cosas se han escrito que son poco tratadas, también invisibilizadas,
por diversas situaciones y un poco llegar a una suerte de análisis crítico contextual también. De ahí la importancia de considerar que tuviera también un horizonte histórico, ¿no? Para ver cómo es que se fue configurando esta indagación, este proceso también en el cual vemos que hay ciertos picos de producciones y en otros momentos están como más planas, ¿no? Bueno, en ese conjunto, algo que también hay que decir que es necesario quizá abordar en algún otro volumen, quizá para el segundo o el tercero, es también ver de qué manera en este engranaje de los estudios de los movimientos sociales también es ver dónde se forman los estudiosos de los movimientos y cómo influye todo el campo de formación en sus instituciones de origen, que da cierta visión o cierta perspectiva a los estudios de los movimientos sociales en el país, pero también otro de los retos que tenemos ahí muy claros es pensarlo más, por un lado, en términos más regionales. Quiere decir que también estamos con una perspectiva de un proyecto más larga data, donde pretendemos también incorporar en un momento dado la perspectiva desde Latinoamérica, de cómo se ven los movimientos sociales en las diferentes regiones y hacer un ejercicio muy articulado como lo hicimos en este primer ejercicio, y es el que más que ubicar campos aislados, fueran campos más bien articulados, y entonces las reuniones que llevamos a cabo fueron de un intercambio mutuo, donde lo que se pretendiera era hacer un diálogo entre lo que estábamos encontrando, ¿no? Entonces, bueno, originalmente el reto era cómo podíamos decidir en cuáles eran como los ejes temáticos o las líneas o las dimensiones para poder iniciar este trabajo con estas características, que digamos que rebasara más la idea de un estado del arte a un verdadero estado del conocimiento, que significa profundizar en el análisis, articularlo contextualmente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos derivado, que fue del Congreso, fue partir de los ejes que se propusieron en aquel momento. Inicialmente fueron 14 ejes temáticos que se plantearon en ese primer Congreso, y entonces a partir de ahí lo que se hizo fue hacer una convocatoria precisamente con la gente que participó en esos 14 ejes, de manera que se planteara si había un interés por hacer ese rastreo, y además ahí mismo se hizo la propuesta de quién podría coordinar cada uno de estos ejes, ¿no? Sí quiero decir y hacer un reconocimiento aquí a dos personas importantísimas para la configuración de este trabajo que ya vemos aquí en un producto publicado. Por un lado, agradecerle a la doctora Diana Silva, quien ella estuvo a cargo de toda la coordinación técnico-académica para la correcta utilización del gestor Zotero, porque en realidad en aquel momento muy pocos teníamos la habilidad para poder utilizar una base de esta naturaleza, que además también fue toda una discusión ver el mecanismo más viable para poder conjuntar la información. Entonces, el trabajo de la doctora Diana Silva fue fundamental para poderlo llevar a cabo. Y por otro lado, también hubo una parte muy, muy, muy importante, que fue la del ahora doctor Fernando Alberto Rojas Vázquez, que en aquel momento era doctorante del doctorado en política de procesos socioeducativos de la UPN, quien se encargó prácticamente de toda la talacha que implica hacer la recuperación de ciertos materiales, organizar las reuniones y demás. Quiero reconocer el trabajo de ambos, porque realmente es lo que hace que los pilares del proyecto puedan estar de pie todo el tiempo. Y bueno, comentar además que se hizo una convocatoria muy grande, no solamente de quienes en ese momento participaron en el Congreso, sino que además
se empieza a hacer la red de redes, vamos a decirlo así, ¿no? Donde hay un conjunto de invitaciones a estudiantes, a doctorantes, maestrantes y demás, quienes entran en esta labor tan fuerte. Este proceso que dura bastante tiempo, dura más de 2 años el ejercicio, y después la red Movimientos tiene dentro de su plataforma un vínculo específico donde uno puede entrar y ver, digamos, que todo el material en bruto, ¿no? Digamos, la ficha bibliográfica con el texto y un breve resumen, como digamos, como una ficha de trabajo. Ya el producto que vemos en este libro, digamos que ya es el análisis que se encarga algunos de los autores que vemos en cada uno de los capítulos, pero que además está también a disponibilidad abierto y público para que cualquier persona pueda consultar ese material más allá del libro que ya está en análisis, con ciertos enfoques y demás, pero que digamos que está la otra base, los otros productos, digamos, insisto, en bruto, que pueden trabajarse de la manera que más le convenga a tanto estudiantes de posgrado que quieren hacer tesis o incluso de licenciatura, como a los propios investigadores. Digamos que es una aportación que va adicional a este texto. Por cuestiones de tiempo y demás, voy a ir cerrando y sí comentar que para que no fuera un documento excesivamente grande, se hace la división, se separan, digamos, y se presentan nada más en este volumen los trabajos que ustedes lo pueden visualizar. Son 7 capítulos, nos parecía que era una dimensión razonable para ser leída, y también señalar que además cuenta con un plus, que es un prólogo muy interesante de una gran investigadora y amiga francesa, Hélène Combes, quien es una politóloga experta además en movimientos sociales en México en particular, y quien nos hizo el honor de escribir el prólogo a este libro. Bueno, es un poco como en general los antecedentes que puedo yo comentar. Yo lo dejaría por ahí porque, bueno, efectivamente ahorita los comentaristas hablarán más de otras cosas. El doctor Tamayo va a concentrarse en algún planteamiento y la doctora Denise hablará de un poco más general de algunas cosas que le llaman la atención desde el expertise que ambos tienen. También un poco decirles que nosotros hubiéramos querido un trabajo mucho más exhaustivo de indagación. Creo que siempre esto tiene unos límites, pero sí créanme que este es un libro muy interesante porque los otros, digamos, documentos que hemos encontrado de un corte similar tienen un análisis y manufactura distinta, que es más en un sentido más de compilación. Digamos que creo que tiene la virtud de que es más de corte analítico. Y bueno, pues yo lo dejaría por aquí y bueno, estoy a la escucha de los comentarios que hagan los comentaristas y bueno, de las preguntas que el público nos quiera realizar. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Olivier. Estamos en la presentación del libro Estado del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México. Bueno, hay que comentar que el libro, desde mi punto de vista como lector, encierra muchos libros. Creo que cada uno de esos capítulos, por la extensa bibliografía que presenta, es un libro en sí. El capítulo sobre los movimientos sociales en educación, el otro capítulo sobre los movimientos indígenas, sobre los movimientos de mujeres y los feminismos, uno muy importante sobre el movimiento LGBT, y bueno, también más adelante espero que tengamos oportunidad a regresar a ese prólogo que se realizó esta politóloga francesa y ponerlo en referencia con otro de los capítulos muy importantes del libro que tiene que ver con la criminalización de
el movimiento social y de la protesta. Pero bueno, seguiremos charlando con estado del conocimiento de los movimientos sociales en México. Escuchemos al doctor Sergio Tamayo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación, Sergio Rommel. Es un placer estar compartiendo este espacio con Denise Judo y Guadalupe Olivier. Bueno, este libro es resultado de un gran proyecto impulsado por la doctora Guadalupe Olivier, quien con una gran visión para cubrir el gran vacío existente en el estudio de los movimientos sociales en México organizó todo este trabajo impresionante de concentrar a decenas de investigadores y hacer este trabajo inédito en el país. Además, la coedición de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y la Universidad Pedagógica Nacional nos permite profundizar en el uso de los temas más relevantes que vinculan educación y protesta social. La experiencia también de la doctora Olivier en la realización de estados del conocimiento, específicamente sobre política, impulsados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, dio pie también para inspirar este proyecto de gran envergadura, el estado de conocimiento en los movimientos sociales. Como decía, es un proyecto inédito y está cubriendo un gran faltante que había sobre el desarrollo de los estudios, de las teorías, de las metodologías, de las aportaciones epistemológicas de grandes autores y estudiosos de los movimientos en este país. Es un libro que nos da pauta para que podamos pensar en la realización de otros, además, estados del conocimiento, vinculados, por ejemplo, a la producción de la región latinoamericana, e incluso después destacar la propia producción nacional y regional, pero en el mundo. Para las y los estudiosos de los movimientos sociales, académicos, investigadores, estudiantes, activistas, como bien lo señala en la presentación la colega francesa mexicanista Hélène Gom, de la que hablaba Guadalupe, este libro es un referente invaluable sobre la reflexión, explicación y aportación en el surgimiento, dinámica, en la relación entre movilización y desmovilización, en la cultura política, en el ciberactivismo, en la subjetividad política, en la educación alternativa, en los derechos humanos, en los recursos jurídicos de la movilización, en la construcción de una ciudadanía alternativa, de las formas de lucha, de la construcción discursiva, de experiencias comunitarias y ecología política, y en la perspectiva de género y los feminismos, como bien señalaba Sergio. Bien, uno de los temas tratados en este libro es el de ciudadanía, y quisiera referirme a él por su pertinencia, y además como un ejemplo solamente de lo que van a ustedes a poder leer en el libro con otros temas. La perspectiva crítica de la ciudadanía contrasta con la visión liberal que se ha hegemonizado en los estudios de las ciencias políticas, de la pedagogía, de la sociología institucional. La visión de ciudadanía que ha predominado rompe con las definiciones formalistas, rígidas e institucionalistas que definen la noción como una serie de atributos rígidos, inamovibles, que cohesionan, que inculcan a los individuos a llevar pautas formales, normativas, de comportamientos cotidianos, y en la construcción de un espacio público más bien dialógico, consensuado, formalista y yo diría idealista. Pero cuando se unen las nociones de ciudadanía y movimientos sociales, se aclaran estas, lo que yo llamaría falacias lógicas, y se aclara también ese idealismo de estas definiciones liberales. La ciudadanía es un cuerpo de individuos, grupos, identidades, actores sociales y políticos, organizaciones y medios de comunicación que interactúan entre sí, construyendo un espacio de tensión, un campo de batalla, como dijera Zygmunt Bauman, y que lo asumiera a partir de las críticas que le hicieron el propio Jürgen Habermas. Es un campo de batalla por la hegemonía del control cultural de la ciudadanía.
Los primeros textos, y eso fue importante porque estábamos analizando, pensábamos en los últimos 10 años por lo menos, y estábamos hablando del 2016, 2017, pues a partir del 2007, pero teníamos que irnos más atrás, sobre todo porque era el primer acercamiento a un estado del conocimiento, y entonces detectamos que los primeros textos sobre ciudadanía en México e incluso en América Latina se publicaron en 1995. Es el mismo año en que mi tesis doctoral se refería precisamente a la crítica de una ciudadanía en ciernes en el país. Brian Roberts, un mexicanista, antropólogo, sociólogo de la Escuela de Manchester, publicó el libro La formación de ciudadanos, refiriéndose a los nuevos flujos migracionales en México y otras ciudades de América Latina de los 90, que sustituían las migraciones campo-ciudad. Entonces se produjeron relaciones de origen y destino entre ciudades pequeñas, medianas y grandes y mayores interacciones con las megalopolitanas. Las condiciones entonces de las migraciones en los 90 cambiaron las características sociológicas de las migraciones campesinas de los 60 y 70, cuando al llegar formaban ciudades de campesinos, que fue también el libro de Brian. De la misma manera en que las migraciones transnacionales de hoy han modificado la esencia de los flujos de decenas de miles de personas en el mundo, Ciudades y Ciudadanos era el referente en la última década del siglo XX. El otro libro de 1995 lo escribió Néstor García Canclini, un antropólogo. Ciudadanos y Consumidores se llamó. Describía la posmodernidad de la vida urbana, la desintegración de la política, la conversión de ciudadanos en consumidores revolcados en el torbellino del consumo global, del cosmopolitismo banal, de la mundialización. La ciudadanía, entonces, decía Néstor García Canclini, es ante todo identidad, porque se construye a partir de las tensiones entre inclusión y exclusión, entre quienes conforman una membresía y son incluidos, y quienes son excluidos porque son pobres, campesinos, indígenas, mujeres y extranjeros. Si vemos en esta misma lógica, García Canclini acaba de publicar un libro titulado Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Muy interesante, habría que incorporarlo. A ver, hacemos la segunda edición de este texto para incluirlo. Ciudadanía entonces no puede ser inclusión, armonía y cohesión en un mundo donde prevalece la desigualdad, la injusticia social, la precariedad, la exclusión. Esa defensa de la ciudadanía formal no es más que la búsqueda del control social, la obligación impuesta, la coerción de los súbditos y subalternos. ¿Cómo entonces definir a la ciudadanía en un sistema así? ¿Es pertinente hablar de ella? La ciudadanía como tema central de la política se insertó en el debate a principios del modelo neoliberal, donde prevalecían valores individualistas. Las ciudadanías eran individuos, o sea, en esta idea eran individuos, no comunidades, y estos actúan por competencias, por el fortalecimiento de la empresa privada, por la desintegración del espacio público. Antes en México, y estoy diciendo antes del 1995, no se hablaba ni se estudiaba a la ciudadanía como tal, más que en pocos textos jurídicos y relacionados sobre todo con el Instituto Nacional de Migración. Con el neoliberalismo se desbordó la temática, pero también se fue constituyendo un nuevo actor social y político, el ciudadano o la ciudadanía, que podía emerger como sujeto de cambio político, ya no de integración, sino de transgresión institucional y de transformación. La ciudadanía podía entonces estudiarse como expresión de una realidad cambiante. Ante la ciencia política formal, el tema de los movimientos sociales empezaron a adjetivarse como movimientos ciudadanos. Los movimientos, recordemos, son desafíos públicos que buscan transformar, reformar o cambiar políticas institucionales que afectan a ciertos colectivos o grupos. Son, de hecho, identidades colectivas construidas
que surgen de reivindicaciones parciales y locales a veces, pero cuestionan a veces también el sistema de derechos y además cuestionan los limitados espacios permitidos de la participación. Entonces los movimientos impactan la normatividad de la ciudadanía e impactan el ejercicio cotidiano de la ciudadanía. Y si esto es así, entonces los avances, incluso retrocesos en estas prácticas de ciudadanía serán siempre resultado de la lucha social. Y ahí está el punto central de la relación entre uno y otro. Por eso Bauman definía este espacio de lucha como un campo de batalla, ni más ni menos. La ciudadanía no puede ser únicamente un precepto constitucional, legal y obligatorio, sino resultado cotidiano de esa confrontación política. Los principales preceptos constitucionales de la modernidad, la Constitución estadounidense, por ejemplo, y la francesa, fueron resultado de la guerra contra el colonialismo inglés y la revolución contra el antiguo régimen. Más aún, los cambios posteriores de estas cartas magnas a través del tiempo durante el siglo XX, además de los derechos laborales y las libertades de asociación, que fueron resultado de las luchas de clase de ese tiempo. La ampliación de derechos sociales en el siglo XX también fueron producto de dos grandes guerras y de la confrontación de las clases sociales que protagonizaron procesos revolucionarios como en México, la primera revolución moderna del siglo XX, Rusia, Alemania, Inglaterra, España, Italia y muchos etcétera, en todo el mundo, que se enfrentaron para resolver las crisis mundiales del capitalismo. No obstante, ni siquiera la ciudadanía es igual ni se practica de la misma manera en cada país. Hay un autor que se llama Roger Brubaker, un sociólogo historiador estadounidense, que mostró las diferencias en la concepción y práctica de la ciudadanía entre Francia y Alemania a partir de sus orígenes culturales. Por un lado, una revolución liberal burguesa como la francesa construyó una identidad abierta e incluyente de ciudadanía. Por otro lado, un carácter local, étnico y racial de la cultura alemana construyó, al contrario, una identidad cerrada y excluyente de ciudadanía. Después de estos estudios, ha sido posible pensar en la ciudadanía no solo como un tema sociológico a partir de la cual se pudiera describir las características de una sociedad, sino además pensar la ciudadanía como una dimensión epistemológica, con lo cual se puede construir conocimiento con respecto a experiencias históricas de determinadas sociedades y de estados-nación, comparándolos. Una línea de estudio inevitable de los movimientos sociales y la ciudadanía es el estudio de los derechos. Hay toda una discusión sobre el carácter paradójico de los derechos y sus relaciones irreconciliables, además. Derechos individuales contra derechos colectivos. Derechos civiles contra derechos sociales. Libertades democráticas contra justicia social. La expansión de los derechos políticos, por lo menos desde la Guerra Civil Inglesa del siglo XVII, de la Inglaterra de Carlos I y Oliver Cromwell, a partir del cual se pusieron los cimientos del nuevo parlamentarismo moderno. Ahí surge, y los derechos civiles y políticos que emergieron como conceptos de la Revolución Francesa. Y luego la lucha de clases en Francia de 1848, que se expandió a toda la primavera europea, y la Comuna de París de 1871, reformularon también la relación del Estado con la sociedad civil e impulsaron las demandas de obreros como derechos laborales. El cambio de modelo económico y el fortalecimiento del estado de bienestar de principios del siglo XX empujó toda una serie de reivindicaciones de carácter social y colectivo. Los derechos sociales se vincularon a la educación, a la salud, a una vivienda digna y salubre, al empleo, a un salario justo, a la sindicalización, al contrato colectivo. Thomas Marshall fue el principal autor de estos derechos sociales. Y Brian Turner, su crítico, sostiene que la expansión y la restricción de todos estos derechos, de todos estos procesos históricos y esta construcción social, depende de la lucha social. Y de aquí viene principalmente la relación directa que existe entre ciudadanía y movimientos sociales. Por eso me parece que es
fundamental esta articulación. La demanda de derechos y la expresión de la visión de la ciudadanía es resultado de la existencia de los movimientos sociales. Recordemos el EZLN, el Ejército Zapatista, ha reivindicado desde sus orígenes los derechos y cultura indígenas. El movimiento obrero y sindical por derechos laborales y sociales ligados al salario indirecto. El movimiento urbano popular en relación a la vivienda y por el derecho a la ciudad. El movimiento estudiantil por el derecho a la educación superior gratuita, laica y popular. El derecho de las comunidades por la sobrevivencia y contra el despojo del agua y territorio. Todas estas reivindicaciones son derechos sociales y tienen un carácter colectivo. Pero también los movimientos sociales se han erigido para luchar por la vida contra la violencia, por ejemplo, y el respeto a la dignidad personal. Y son movimientos que reivindican derechos civiles, libertades democráticas, derechos humanos, contra la represión, contra la violencia del Estado, contra las desapariciones, contra los feminicidios, por el derecho al aborto, contra el racismo, la xenofobia, contra la homofobia. Por eso es que toda esta discusión que tiene que ver con las dimensiones de la ciudadanía y además la cuestión de los movimientos sociales toca, de alguna manera, elementos centrales de los otros sectores, de los movimientos sociales y los otros temas que de alguna manera también han estado desarrollados en el libro. Dos temas más se relacionan con la ciudadanía, que es la construcción de proyectos alternativos y la participación ciudadana, pero si gustan eso lo podemos platicar más adelante a partir de sus comentarios y preguntas. Yo ahí entonces le dejaría por cuestiones de tiempo y espacio. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sergio Tamayo estos profundos comentarios del libro Estado del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México, esa visión de una ciudadanía en pugna, de una lucha por ejercer el derecho ciudadano, y que habríamos que en un momento posterior platicar en qué medida esa confrontación del ciudadano por crear ese proyecto alternativo, por ejercer su derecho, lo colocaría en esa zona gris a la que se refiere el prólogo de la politóloga Hélène Combes. Pero bueno, a continuación escucharemos a la doctora Denise Cejudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordarles que el libro Estado del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México se encuentra disponible en el repositorio institucional de la Universidad Pedagógica Nacional para su lectura, para su descarga gratuita. Doctora Cejudo, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primero les agradezco tanto a la doctora Guadalupe Olivier como al maestro Sergio Rommel por la invitación a presentar la obra junto al doctor Sergio Tamayo. Para mí es un gusto dialogar con ustedes, que son referentes en el tema de los movimientos sociales, y aunque sea a la distancia, ¿no? Yo creo que este trabajo colectivo es sin duda, va a marcar el inicio de una serie de ejercicios analíticos y autorreflexivos sobre el campo, y creo que este primer volumen y se posiciona como un referente en el campo de estudios tanto de los movimientos sociales en México como en América Latina. Yo voy a hablar de algunas ideas que me surgieron tanto de la lectura del prólogo de Hélène Combes, la introducción de la doctora Guadalupe Olivier y los 7 capítulos que componen este libro que editó la UPN y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Mi intención es invitarlos a leer. Es cierto que hay un tono académico en los textos, pero es muy didáctico, ¿sí? O sea, uno se puede acercar fácilmente a la lectura porque son muy bondadosos nuestros autores, los autores del texto. Bueno, como ya lo comentó la doctora Olivier, este libro y además se nota en su estructura, es producto de un arduo trabajo que la red ha tomado como responsabilidad en México. La Red de Estudios de los Movimientos Sociales creo que se está consolidando como un eje académico en el espacio mexicano.
Y creo que es bien importante cuando se inician estos proyectos de largo aliento y hacer este tipo de diagnósticos o de revisiones desde el lugar en donde empezamos, porque son pocos los colectivos. Nosotros vemos surgir a lo largo y ancho del país seminarios, redes, colectivos que empiezan a trabajar sobre un tema, pero que les cuesta mucho trabajo voltear a ver y decir, a ver, sentémonos un rato, pensemos cuál es nuestro punto de partida. Y eso me parece algo muy, muy relevante y que se manifiesta tanto en la estructuración de la red como en este primer volumen del estado del conocimiento. Porque, pues por supuesto, este tipo de ejercicios generan incertidumbre, sobre todo aquellos referentes, ¿no?, de distintas temáticas, sobre sus perspectivas, porque al encontrar otros trabajos, al encontrar otras novedosas dimensiones, por ejemplo, en las tesis de maestría o en las tesis doctorales que vienen y que todavía no son publicadas como libros, pues ahí hay ciertos temores, ¿no? Se descubren ciertos temores y eso es algo que no vemos acá. Acá vemos una actitud a lo largo de todo el libro y del proyecto, una actitud de responsabilidad frente a los objetivos que tiene la red. Entonces, este proyecto pues tiene como objetivos identificar, analizar los tipos de abordajes, campos temáticos, contextos, perspectivas y tendencias de los movimientos sociales, que es tremendamente amplio, pero logran hacerlo muy bien a partir de los ejes, de los 7 capítulos que aparecen en el libro. Quienes vemos desde fuera a la red, desde fuera y desde dentro, digamos, vimos la tarea logística tan fuerte e intelectual que requirió este ejercicio, porque una de las cuestiones que podemos destacar es que siempre fueron muy transparentes. Primero, al momento de convocar, luego, al momento de ir mostrando cómo iba pasando el proyecto, uno puede acercarse a la página de la red de los movimientos sociales y ve cuántas reuniones, cuántos procesos técnicos tuvieron que pasar para llegar y dar a luz a este trabajo colectivo. El libro apareció en formato digital y es de acceso libre, apareció a finales de 2020 y creo que algunas de sus cualidades son que es un trabajo de búsqueda, clasificación, análisis, distinción y propuesta de sistematización analítica de los productos sobre los movimientos sociales, especialmente de las primeras 2 décadas del siglo XXI. Y eso hay que tenerlo presente porque sí es un indicador, pero se desplaza a lo largo del contenido del trabajo. Lo que vemos en los 7 capítulos, en introducción y en el prólogo, son textos de gran densidad analítica y gran calidad argumentativa que aparecen y que nos permiten, como dice la doctora Olivera en su introducción, no tener una respuesta definitiva, pero sí empezar a poner un poco de orden y a lanzar algunas hipótesis sobre el campo en el que estamos. Una característica que está impresa en el trabajo, a lo largo del trabajo, es la autorreflexión. Esto se ve a lo largo de los 7 capítulos y desde la propia producción y cómo ellos expresan la confección de cada uno de estos capítulos, se ve cómo tejen un diálogo con los otros autores, se nota que hay un reconocimiento de autores que apenas por lo menos van ubicando y también de las distintas temporalidades que abarcan. Entonces, esto les hace o los enfrenta a debatir cuestiones que me parecen a mí muy relevantes, especialmente en este campo, ¿no? Que son la centralización académica en México, que lo revela el libro, ¿no? O sea, revela la búsqueda de los materiales, los temas que son tratados, ahí aparecen. O también lo coyunturales que son algunos abordajes, ¿no? O sea, en qué fechas, en qué contextos aparecen o hay un boom sobre ciertas temáticas en el caso mexicano. Otra de las características de este conjunto de textos es el carácter exploratorio. Cada uno de los capítulos es muy transparente en cuestiones metodológicas, en límites metodológicos, en los obstáculos que tuvieron que enfrentar en la fase de organización
y por ello afirman, o por lo menos deslizan por ahí en sus argumentos, que sus respuestas o sus propuestas son tentativas. Es posible encontrar estos elementos, estos ejes de lectura a lo largo de la introducción y de los planteamientos generales de cada uno de los autores que diseñaron sus rutas de trabajo. Porque si bien había un límite temporal planteado desde el inicio, vemos, por ejemplo, en el capítulo de ciudadanía o en el del feminismo, vemos cómo se desplazan los autores y van hacia las décadas de los 70, 80, ¿no? Eso es muy, muy interesante. ¿Qué se produjo académicamente en esas décadas? Una de las rutas de análisis que es posible ubicar a partir del índice del libro es la ubicación de conceptos y categorías que permitieran darle coherencia a cada línea de trabajo, como vimos ahora que nos explicaba el doctor Tamayo. Había, por supuesto, en el momento en el que yo participé del primer congreso de la red, y veíamos un montón de líneas. Bueno, en mi caso, yo como historiadora me sentía así como abrumada y decir, pues, ¿por dónde me voy? Y estaba terminando mi tesis doctoral. Entonces, esta articulación que vemos en el índice no es nada más un título, ¿no? Sino son categorías, son conceptos que nos están ayudando a articular las temáticas. Como dicen, hacen falta algunos, pero los que están aquí son un muy buen punto de partida. Ciudadanía, criminalización de la protesta social, movimientos sociales en educación, movimientos indígenas, educación y autonomía, mujeres y feminismo, movimiento LGBT y expresiones artísticas. Son, si bien dimensiones distintas, nos permiten articular el mundo, el campo de los movimientos sociales mexicanos, ¿no? Entonces, estos ejes les van a permitir al lector reconocer las tramas a partir de las que se construyen ciertas líneas de trabajo que caracterizan a la Academia Mexicana del siglo XXI. En el caso del capítulo, por ejemplo, sobre los movimientos sociales en educación, yo trabajo movimientos estudiantiles, por eso tengo ahí mis filias. Hay un apartado que recorre los movimientos estudiantiles en los que los autores nos dicen, aquí están nuestras palabras claves. Y entre las palabras claves que utilizaron, estamos hablando de un proyecto entre 2017 y 2020, nos dicen, encontramos Ayotzinapa y normales rurales. Y yo me hacía la pregunta, bueno, si este estado del conocimiento lo hubiéramos hecho en 2013, quizá habríamos detectado un escenario completamente distinto, ¿no? Una decena de trabajos ahí perdidos a lo largo de México sobre normales rurales. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de este tema específico, que los movimientos estudiantiles de las normales rurales están en México desde los años 30, ¿no? Hay un golpe fuertísimo en 1969, desaparición, represión. En 2011 vimos el terrible asesinato de 2 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en la carretera hacia Michoacán. Y esto nos permite preguntarnos, o sea, el hecho y luego el ejercicio intelectual que se hace en este capítulo de definir el momento de producción, ¿no? El contexto de producción, nos permite preguntarnos cuándo un actor colectivo, político o movimiento social empieza a ser validado académicamente como su sujeto de estudio. Y creo, o sea, que si bien en todos los ejercicios hay algunos desplazamientos sobre hipótesis y tal, podemos encontrar respuestas, podemos encontrar un poco de respuesta. ¿Cuándo se van convirtiendo en objetos válidos o importantes o interesantes para los estudiosos, para el ámbito académico, ¿no? Lo destaco porque la gran parte de los trabajos sobre movimientos sociales tienen contextos de producción específico que pueden identificarse a partir de las gráficas y tablas que están insertas a lo largo de la obra y que ya nos dijo la doctora Olivier que las podemos encontrar en bruto en la página de la red, ¿no? O sea, son muy amables con los lectores. Por otro lado, quiero anotar 2 cuestiones que para mí destacan en la construcción del trabajo. En primer lugar, el carácter multidisciplinario de los productos que revisaron, que nos ayudan a ampliar la mirada, ¿no? Desde distintos campos de conocimiento están planteando preguntas a los movimientos sociales. Ahora el doctor Tamayo hacía referencia a los estados del conocimiento del COMIE. Yo soy historiadora, entonces a mí siempre me ha llamado la atención por qué aparece
aparecen en volúmenes aparte historia e historiografía, ¿no? Como si no hicieran análisis educativo, como si no se hiciera análisis de la política. Entonces, creo que eso me pareció súper interesante en este libro, que derrumban esa falsa frontera, digamos, ¿no? Extienden las discusiones hacia la dimensión histórica, tanto en los movimientos sociales, en educación, en mujeres y feminismo especialmente, ¿no? Y creo que así podemos se genera a través de este texto un diálogo sobre objetos y sujetos de estudio con distintas intenciones, pero también cuidando la perspectiva, ¿no? Que esos son muy claros los autores en los distintos capítulos. Bueno, uno de los últimos elementos, para no robarme más tiempo, es la vocación de descentralizar geográficamente las temáticas. Eso, por supuesto que a mí me emociona, porque yo cuando estaba estudiando en la licenciatura en historia, dije, voy a hacer historia del movimiento estudiantil en Sonora. Y que había muy poquito. Y me decían todos, no, pues todo lo que pasó está en la Ciudad de México. Entonces, esta búsqueda que hacen, ¿no? A lo largo, en las bibliotecas, que es exhaustiva, en las bibliotecas, en los repositorios, en las tesis de CONACYT, esto se ve y le da muchísimo dinamismo a algo que parecía o que parece al momento, por ejemplo, que los estudiantes de licenciatura o de posgrado se acercan por primera vez a sus temas. Si llegamos a este libro, decimos, sí, hay material, hay con qué trabajar y hay líneas consolidadas, ¿no? Esto pues solamente me permitiría decir que hay algo que me hace mucho ruido en el prólogo, justamente con esta noción de la descentralización. Hablan de un México como un país contestatario. Y los dibujos que aparecen, bueno, yo me los imaginé, las imágenes que aparecen en ese prólogo, los reconozco en pocos espacios. Lo que sí reconozco es la intención de muchas y pequeñas movilizaciones a lo largo del país, queriendo tomar el Zócalo y queriendo ser esas imágenes que están ahí. Entonces, sí encontramos una heterogeneidad de movilizaciones, pero pensaría en qué tan contestatario es México. Y también, ya para cerrar, y también pensaría en algo fundamental para esta discusión. ¿Qué estamos entendiendo por movimiento social? Que es algo que ustedes siempre ponen en la mesa. ¿Qué estamos entendiendo por movimiento social? ¿Cuáles son las acciones colectivas políticas a las que les podemos poner, que podemos poner en esta categoría? Y yo me uno a la voz de Ellen Combs y de Benjamín Díaz, que reseñó este libro, para preguntar, ¿es la ideología, ¿no? ¿Es la posición en la geometría política lo que define si eso no es movimiento social? ¿Es la organización? ¿Es el objetivo? Que ustedes también ya lo estaban planteando desde un foro que hicieron sobre las derechas, ¿no? Que me parece que es muy estimulante para la discusión. Entonces podríamos preguntarnos si los movimientos que a veces calificamos como clientelares son movimientos sociales, o si aquellos que llamamos movilizaciones conservadoras o derechas son movimientos sociales. Bueno, pues yo de verdad creo que este trabajo es un libro propositivo, autorreflexivo y muy generoso con los lectores, y creo, sin exagerar, que este primer volumen es la Biblia de los movimientos sociales mexicanos para cualquiera que se inicie en este campo de conocimiento. Los invito a leerlo y, por supuesto, a que lo reseñen. Agradecemos los agudos comentarios de la doctora Denise Cejudo. Estamos ya en la parte final de esta conversación alrededor del libro Estado del Conocimiento, los movimientos sociales. Lo que tenemos claro es la invitación para que usted acceda al repositorio institucional, lo descargue, lo lea. Estamos ante un texto evidentemente, rigurosamente académico, pero es un texto amable, escrito con amabilidad que un lector no especialista en el ámbito de las ciencias sociales puede acceder a él y leerlo con bastante entendimiento, con bastante soltura. Hay un montón de preguntas que quisiéramos plantear. Propondré algunos para la mesa y
ya sea la doctora Olivier, la doctora Cejudo, el doctor Tamayo, quien quiera tomar algunas de estas preguntas y tomar unos 2 o 3 minutos para platicar sobre ellas. La primera pregunta es obvia y tiene que ver en cómo podemos ver el cambio que se está dando y se dará en los movimientos sociales a partir de una contingencia sanitaria que, entre otras cosas, número uno, llevó probablemente a pensar la toma del espacio público de otra manera. Pero también, en un segundo término que me parece importante, es que algunos de los grupos protagonistas de movimientos sociales importantes, hay informes que parecen confirmarnos que han sido precisamente los grupos más afectados por el tema de la pandemia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Ya desde hace un año, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas advertía que los escasos avances que en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres que se habían conseguido en décadas estaban en peligro de retroceso como consecuencia de la pandemia. Ya hay informes que señalan cómo cuestiones de violencia contra las mujeres se han incrementado. Entonces, esta sería la primera pregunta. Y bueno, la segunda, que creo que se ha venido aquí mencionando a lo largo de ya estos 52 minutos de conversación, ¿en qué medida puede un movimiento social ejercer esa protesta que evidentemente estamos hablando de una lucha, de la búsqueda de un derecho de ciertos grupos de poder que niegan el derecho al otro, pero cómo entramos entonces o cómo pensamos el tema de esa zona gris a la que se refiere el prólogo en cuanto de pronto una dimensión de activismo que cae dentro de una figura de delincuencia. Estas serían, digamos, las dos preguntas que dejamos para ustedes para ocupar los 8 minutos restantes de esta conversación. Quien guste comenzar. No, pues adelante. Yo preferiría que ellos comentaran, yo diría una cosa al final, pero pues preferiría que ellos intervinieran. Creo que el experto aquí es el doctor Tamayo. Adelante, Denise. No, yo. Ok. Bueno, sobre la primera pregunta, ¿cómo se ve el cambio en los movimientos sociales ante la pandemia? Desesperante, digamos. Desesperante desde la perspectiva de los propios movimientos sociales. Ya inicialmente se planteaba el asunto de cómo mantener una determinada forma de organización mínima que pudiera de alguna manera plantear posturas críticas a las políticas mismas del gobierno ante la cuestión de la pandemia, si realmente la gente no podía salir a las calles. La mayor parte de los movimientos estaban preocupados en ese sentido, y sobre todo porque planteaban que el elemento central digamos, de la capacidad de los movimientos sociales es la protesta callejera, la apropiación social del espacio público. Y lo que empezaron a darse cuenta después es que prácticamente el espacio de las redes sociales digitales permitieron también un punto de articulación y de contacto entre los diferentes grupos. No solamente, digamos, en términos de generar como, digamos, se ha venido definiendo a las redes sociales digitales como el sustituto prácticamente de la esfera pública,
sino sobre todo en términos de articulación y de mantenimiento, sobre todo, de formas organizativas que previamente había. Entonces, aquí tenemos efectivamente un elemento importante que tiene que ver con las mujeres. Obviamente, digamos, la movilización, la última movilización fundamental de las mujeres, que fue alrededor del 8 y 9 de marzo del 2020, de 2019, perdón, no, ¿cuándo fue? De 2020, esa fue la última, realmente, pero realmente toda la construcción discursiva y la vinculación, lo que nosotros llamamos de la alineación de los discursos a través de los diferentes medios de comunicación alternativos, se fueron dando de tal manera que hacia el final del año pasado y principios de las mujeres han vuelto, digamos, a salir de alguna manera. Yo creo que el resultado, más bien, de esta pandemia que nos enfrentó a todos de una manera con una enorme incertidumbre, creo que los efectos perniciosos de esa pandemia apenas están por verse, tanto en términos económicos, sociales, políticos y culturales. De tal manera que, por un lado están las mujeres, pero por otro lado también hay organizaciones de trabajadores, por ejemplo, la Central Nacional de Trabajadores, que ahora está movilizándose, buscando efectivamente una consulta para el asunto del outsourcing. Lo mismo junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, asociado con los propios sindicalistas del magisterio. Lo mismo otras organizaciones más vinculadas a la ecología política, por ejemplo, el caso del Frente de Pueblos por la defensa del territorio de Morelos, que han estado luchando en contra de las ¿cómo se llaman estas? Bueno, de los tubos de gas y de otras cuestiones. O sea, existe efectivamente, a pesar de la cuestión de la pandemia, ciertos elementos de movilización. Y quisiera decir una cosa más. Ese planteamiento de la zona gris que también planteaba Ellen, tiene razón en parte, sobre todo porque, digamos, son temas que no se han tratado, pero son temas que efectivamente no podíamos nosotros inventar a partir del estado del conocimiento, porque partimos de evidencias, partimos de referencias, partimos efectivamente de cuáles son los temas que han sido de interés y más pertinentes para los diferentes investigadores académicos y activistas incluso. Ahora, por ejemplo, como decía Denise, hemos trabajado en un seminario y hemos concluido un libro sobre los reposicionamientos políticos de la derecha en el marco del COVID. Y ha sido una cuestión muy importante. Efectivamente, lo que nosotros planteamos es que es importante definir a todas estas diferentes corrientes y tendencias de la derecha como un movimiento social, porque no es efectivamente como criticaba Denise, definir el movimiento social a partir de la ideología, es a partir de otros elementos políticos de confrontación y de construcción de redes y de organización, y eso es lo que está pasando en el caso de la derecha. Hay una serie de grupos de muy distintos tipos que se han ido constituyendo y consolidando a lo largo de este tiempo en el marco de la pandemia y que podríamos nosotros definir como movimientos sociales de derecha. Y solamente para terminar esta cuestión de la cuestión de la zona gris en términos de esta relación entre activismo y delincuencia, sí, ese es un tema que efectivamente no se ha tratado y que sería muy interesante efectivamente buscar. O sea, los resultados de este estado del conocimiento no solamente permiten conocer cuáles han sido las principales líneas, porque otra vez, como decía Denise muy acertadamente, surge a partir de la red. Y la red, cuando hizo el primer congreso y el segundo congreso, se organizó a partir de temáticas, y temáticas que de alguna manera concentraban y hacían converger ciertas problemáticas específicas de los movimientos sociales. Y en función de esas problemáticas se empezó a pensar el estado del conocimiento.
Y entonces ahí estuvo el asunto. Ahora, a partir de entonces, y habría que retomar efectivamente la propuesta tanto de Denise como de Elencom, habría que entonces señalar líneas de trabajo que se hacen fundamentales y prioritarias para empezar a trabajar de otra manera los movimientos sociales. Muchísimas gracias al doctor Sergio Tamayo. Y bueno, una pregunta que realiza a través del chat del canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional, y con esta pregunta dirigida para la doctora Guadalupe Olivier, daremos por terminada esta transmisión. Y la pregunta que realiza un académico dice, desde su perspectiva, ¿qué aspecto de los movimientos sociales derivados de esta investigación se deben de reforzar para las investigaciones a futuro? O en otras palabras, doctora Olivier, ¿qué estaremos leyendo en el volumen 2 de este libro? Le escuchamos, por favor. Bueno, voy a decirlo rápidamente porque se quedó ahí en el tintero la opinión de Denise, pero bueno, ¿qué hay en el siguiente volumen? Bueno, hay cuestiones muy interesantes. Para empezar, justamente todo lo que tiene que ver con el activismo a partir de las redes sociodigitales, lo que sería todo lo que tiene que ver con Facebook, Twitter y demás, creo que es algo sumamente importante. Hay otra situación muy importante también que sale como temática, que es todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de la ecología política, lo que tiene que ver con la protesta sobre la defensa y además protesta, demanda y defensa al medio ambiente, este medio ambiente que nos estamos acabando, en una crítica también al sistema, desde luego, muy, muy interesante, y los estudios que se están haciendo al respecto. Tenemos otro ahí también sobre protestas en las ciudades, particularmente. En este volumen que tenemos ahora se aborda más la cuestión indígena, cuestión rural y demás, asociada hacia la educación, pero está como esta parte. Pero en el otro volumen más bien se aborda lo que tiene que ver protesta dentro de las ciudades en una configuración ahí también muy interesante. Otras cuestiones que estamos ahí esperando sobre más bien repertorios de movilización, que es también una situación muy importante de estudiar, cómo es que se moviliza, y tiene que ver justo con la pregunta, Sergio, que hacía hace rato, cómo ha cambiado el movimiento en términos de sus propias formas de manifestarse y de protestar. Bueno, en fin, cosas así en general. Agradecer a la Universidad Pedagógica la publicación del texto, a la red también, y sí, nada más quiero mencionar una situación muy, muy rápido, y es que en la Universidad Pedagógica hay una idea que solo trabajamos pedagogía, cuestiones del aula, y no solamente se trabaja eso. Lo quiero manifestar porque justo este libro se hace en coedición con la Universidad Pedagógica, porque de 18 autores que hay en el libro, por lo menos 8 o 9 son de la Universidad Pedagógica. Gente que trabaja cuestiones sobre política y educación. Además, es un tema muy, muy amplio, el de política, movimientos y sector educativo. Entonces, nada más lo quería plantear como en ese sentido, porque puede ser la pregunta de ¿y por qué la Universidad Pedagógica? Pues esa es una de las razones. Y en el segundo volumen tendremos otras sorpresas. Y perdón, Denise, te quedaste ahí como en el paréntesis de la intervención. Yo no sé, Sergio, si habrá chance de darle un minuto o dos a Denise, porque me voy a ir con mucha pena de que yo le quité el tiempo. Claro que sí, escuchamos a la doctora Denise Judo. Adelante. Bueno, me comprometo a escribir una reseña para plantear todo lo que tengo en mente, pero justamente sobre lo que pasa en el contexto actual de pandemia, solo quería anotar una cuestión. También hay movilizaciones que están planteando las libertades como un eje, y están saliendo a la calle planteando esta idea de la libertad y el ejercicio de la ciudadanía, pero, como decía el doctor Tamayo, en el eje de un pensamiento, un sentido común y un deber ser del neoliberalismo. Y ese es un contexto del que no podemos desprendernos, y también que tenemos que aprender, creo, a leer en cómo nos acercamos a los movimientos sociales, ¿no? Es todo. Pues no me resta más que agradecerle a cada uno de ustedes, doctora Guadalupe Olivier,
doctora Denise Judo, doctor Sergio Tamayo, esta tan profunda, tan agradable, tan intensa conversación, a quienes nos siguieron o nos seguirán posteriormente reproduciendo el video en el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional. Recordarles ingresar al repositorio institucional para descargarlo, para leerlo y por supuesto estaremos muy expectantes de el segundo volumen. Buenas noches para todos. La cultura continúa. Muchas gracias. Buenas noches.